Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva edición de Hero Master. Estoy muy emocionado. El día de hoy tenemos una persona muy especial. Nos va a compartir un poco su experiencia. Y bueno, algo que quiero rescatar de esta historia que van a escuchar es un momento especial que tuvimos porque estuvimos trabajando juntos y descubrimos ambos que una persona puede ahorrar tiempo en alguna acción que hace. O sea, no tiene que pasarse tantos años, sino puede hacerlo en horas, hasta incluso en días. Eso realmente fue espectacular y espero que a través de su experiencia y los poderes que ella te va a contar y te va a platicar, tú puedas ser esa persona que active esa fuerza y puedas ponerla en acción a tu negocio y puedas generar esa transformación. Alcances los niveles más altos, que eso es nuestro gran deseo. Así que el día de hoy vamos a hacerlo con mucha fuerza. Te pido que anotes todo lo que sea necesario, todo lo que sea relevante para ti y bueno, puedas ponerle acción en este negocio maravilloso que estamos construyendo juntos. ¿Listo? Entonces comparte el enlace para que todas las personas se unan y puedan disfrutar de este evento maravilloso. Con ustedes voy a presentar una persona muy especial. Actualmente tiene una categoría que se llama Rubí. Ya estuve así a un pasito de alcanzar el rango platino y eso es una de las experiencias más increíbles que el día de hoy van a conocer. Les va a contar, ella es empresaria, ¿sí? Aparte es mamá de tres hijos increíbles, ¿sí? Ella nos va a contar también su historia, ha podido sacar adelante a su familia prácticamente sola y bueno, es algo que admirar, ¿no? Entonces para ustedes vamos a presentar a nuestra querida Rosa Chávez. Bienvenida Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes Alexis, muchísimo gusto, en verdad para mí es un placer estar esta tarde aquí en esta entrevista y sobre todo poderme dirigir a esta gran audiencia que como yo quizá estuvo en algunos momentos retantes de nuestra vida y poder entender que las personas podemos dar saltos cuánticos, que es lo más importante. A veces queremos pasar todo un proceso y muchos años de trabajo arduo, duro, solamente, pero también tenemos que entender que cuando nosotros decidimos hacer cosas grandes y extraordinarias, realmente si lo creemos lo podemos lograr. Así es, Rosita. Bueno, antes de comenzar con todas las experiencias que nos vas a contar, me gustaría saber un poco la historia, ¿no? La historia de Rosa, quién es Rosita, de dónde viene, ¿no? Cómo ha empezado esta aventura del emprendimiento. Cuéntanos un poco, Rosita. Bueno, hace ya prácticamente 13 años que yo conocí esta industria de redes de mercadeo. En ese momento yo me encontraba pues trabajando para para entidades financieras importantes del medio, ¿no? Tenía 3 hijos y creo que fue el momento perfecto porque a lo largo de la vida entendí que las personas sacamos nuestra mejor versión en los momentos retantes. ¿Y cuál era ese momento retante para mí? Era justamente atravesar una separación, quedé sola con mis 3 hijos. Realmente para mí fue un momento muy frustrante y muy deprimente, porque hasta ese momento yo no había tenido un desarrollo como persona, era una mujer con una autoestima muy baja, era una persona que no tenía metas, que no tenía una visión de a dónde quería llegar. Y encontrarme en ese momento sola con mis 3 hijos, perder además el empleo, ¿no? Que ya lo venía realizando por muchos años, tenía cierto nivel de independencia económica, poder manejar mi dinero, manejar la casa, y de un momento a otro saber que la empresa decide no contar con tu servicio, ¿no? Y encima el problema emocional que en ese momento realmente me llevó a tocar fondo. Y en ese momento unos amigos me cuentan de esta maravillosa industria, asistí a un evento, ¿no? Donde yo encontré personas que habían laborado conmigo en años pasados en las empresas donde yo trabajaba. Y esas personas realmente se encontraban pues en un nivel totalmente diferente, además de estar bien económicamente, eran personas totalmente diferentes, distintas, con una actitud, con una visión, o sea, eran unas personas transformadas. Y eso fue lo que captó en mí la atención, poder sentir en ese momento la esperanza de que yo puedo hacer cosas distintas, que puedo transformarme en una persona diferente y que puedo realmente poder ser orgullo para mis hijos, para mi familia. Y eso es lo que a mí me impactó. Y tomé la decisión en ese momento de emprender en la industria, aún estando en el momento más retante de mi vida, ¿no? Y bueno, además de eso, gracias a lo que a la industria,
hay un nivel de educación muy alta, que es lo que realmente yo creo que necesitaba. Entendí que siendo la persona que era en ese momento no iba a poder tener resultados diferentes y necesitaba realmente pasar un proceso de transformación al cual yo me sometí. Fui a muchos seminarios, tomé talleres vivenciales, y algo que descubrí en esos talleres fue que yo estaba yendo por la vida cargando una mochila de resentimiento, de frustraciones. Estaba no siendo responsable de mi vida, sino que estaba siendo responsable a otras personas, a terceras personas, de lo que me ocurría. Cuando yo vi en esos seminarios, en esos eventos, que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, es cuando yo decidí tomar el control de mi propia vida, dejar de ser víctima a pasar a ser responsable. Y decidí pues plantearme metas, pedirle más a la vida, ¿no? Y así fue como se fueron dando las cosas en mi entorno. Empecé a hacer yo grandes cambios en mi vida, empecé a mirarme totalmente distinta, diferente, y por ende todo lo demás se empezó a alinear, las cosas, el camino se empezó a allanar, las sincronicidades empezaron a llegar a mi vida y poco a poco fui creciendo en esta industria, fui obteniendo resultados. Excelente, Rosita. Bueno, antes de entrar a detalle a esos temas que te han ayudado a lograr el resultado mental, emocional que tienes ahora y profesional, en esa etapa tú consideras que no tenías superpoderes, ¿no? O sea, no conocías de los superpoderes. De hecho, que al no saberlo, de repente por eso tenías esos problemas económicos, ¿no? El hecho mismo de no saber manejar una situación con tus hijos cuando estaban pequeños, afrontar ese problema. ¿Cómo fue tú que activaste, o qué tipo de poder sientes tú que activaste en ese momento que te sentías en esa dificultad? En ese momento yo sentí que activé el poder de la creencia, ¿no? Ese poder de la creencia que tenemos interiormente, ¿no? A veces creo que nosotros nos dejamos llevar por lo que las personas dicen de nosotros, o sobre todo por lo que nuestro entorno más cercano, nuestros padres, la familia que amamos, piensa de nosotros, ¿no? Y en ese momento, cuando yo atravesaba pues circunstancias retantes de dinero, ¿no? Llegué al fondo de no poder tener siquiera para poder pagar los alquileres a los que yo estaba acostumbrada a costear mi vida, ¿no? A poder pedir, levantar la mano a la familia para que pudieran colaborar conmigo para poder mantener a mis hijos, ¿no? Al encontrarme sola. Y siempre, a veces, esos momentos te hacen pensar que eres pequeña. Entonces, al recibir la ayuda de pronto de la familia, o el estar pidiendo, no tengo para darles de comer a mis hijos, no tengo cómo voy a hacer para que ellos estudien, para que terminen más adelante sus estudios, tú te empiezas a ver pequeña, empiezas a mirarte dentro como que no puedes lograrlo. Y a veces los comentarios de tu familia de pobrecita, ¿por qué le pasó esto?, como que no te ayudan a poder encontrar esa creencia. A mí este sistema educativo de esta industria me hizo ver que yo era una persona grande, que podía lograr cosas grandes, porque ya habían evidencias de personas que lo habían logrado. O sea, habían personas de mi entorno que habían transformado su vida. Eso me hizo creer que yo también lo podía lograr, ¿no? Entonces empecé a activar ese poder de la creencia en mí, que de hecho no es un poder que lo encuentras y ya está, ¿no? Es un poder que tienes que constantemente ir alimentando. Empiezas a mirarte cada vez más grande, porque tu mente cada vez se va expandiendo, ¿no? Y esa es la idea de ir en el camino avanzando, llegar a un nivel y luego plantearte un siguiente nivel, y así sucesivamente, para ir en una evolución constante. O sea, en ese momento que tú estabas descubriendo la creencia, que es un tema, como dices, un proceso de aumento de nivel, se podría decir, es como cuando un superhéroe se vuelve en otra versión, ¿no? Entonces, pero va aprendiendo esos niveles, se va encendiendo. Pueden pasar años, pueden pasar meses, ¿no? Y esos meses son angustiantes, ¿no? Son meses que tú dices, podré cambiar, mi situación será buena, hasta incluso uno piensa en tirar la toalla, ¿no? Buscar otras opciones. ¿Te has sentido así en esos momentos? Sí, me he sentido muchas veces en esos momentos, no solamente cuando tú pierdes la creencia, cuando tú no ves los resultados en ese momento, ¿no? Ves que tu vida no ha cambiado tan rápidamente como tú quieres, o todo el mundo quiere hacer cambios rápidos, ¿no?
Creo que vivimos la era de que tú colocas un plato en microondas y en segundos y está el plato, ¿no? O compras una torta de pronto que ya viene todo preparado, la bates y ya está, ¿no? Estamos acostumbrados a esa rapidez en los resultados. Y sobre todo tu entorno es el que te juega en contra, porque tu misma familia te empieza a decir, mira, no tienes resultados, ¿hasta cuándo vas a estar allí? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué no sigues haciendo las cosas que normalmente, tradicionalmente se hacen, ¿no? Y es ahí donde tú a veces entras en ese momento retante. Y yo tuve un momento que creo que fue uno de mis momentos de quiebres, ¿no? Donde uno de mis hijos me reta y me dice, mamá, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo te vamos a esperar? Así, o sea, fue un momento realmente en el que yo me sentí, en ese momento, quizá sola, ¿no? Me sentí invadida por esos comentarios que en el fondo me dolían, o sea, en el fondo me calaban porque yo no podía darles a ellos lo que ellos en ese momento querían, ¿no? Y tenían ellos que buscar en los abuelos, en la familia, eso que me correspondía darles a mí. Y es en ese momento en el que tú te sientes acorralado, ¿no? Y te sientes mal contigo mismo porque las cosas no se dan y te haces un montón de preguntas. Te haces la pregunta como si tú eres la persona correcta para hacer esto. Y también te haces la pregunta si realmente lo que tú estás haciendo es para ti, si el camino que has tomado es el correcto, ¿no? Y todas esas tres preguntas no van más que dirigidas a algo que es importante, que es creer. La fe significa ver algo no con los ojos, sino saber que tú lo puedes lograr aún cuando en la vida real todavía no aparezcan, ¿no? Porque tiene que estar ardiendo en tu corazón y es en ese momento donde te nace la pasión, donde tú te retas, sacas fuerzas de donde no hay, ¿no? Para poder cambiar esa situación y vivir una nueva donde tú puedas, pues, cambiar todo y poder ofrecerles, en este caso mis hijos eran en ese momento también mis motores, los que me movían a seguir adelante y tenía que renovarme, rediseñarme y nuevamente volver a empezar las veces que sean necesarios empezar. A veces en el camino del emprendimiento las personas piensan que todo va a ser de la noche a la mañana rápido. Es como ir a un empleo, tú de pronto trabajas 30 días y recibes una bonificación, ¿no? Muchas veces en el camino del emprendimiento eso no se da. Hay que trabajar, ¿no? Hay que darle mucho, pero sobre todo creo que el emprendedor tiene algo que lo hace distinto, ¿no? Que es la visión. El emprendedor tiene un lugar a donde va a llegar y él está viendo ya ahorita, en este momento presente, ya está viendo todo lo que va a conseguir. Y eso es algo que hace encender esa llama en tu corazón, que te mantiene a ti vivo, ¿no? Que te mantienes, que sigas y sigas, aún los demás te sigan diciendo que no ven todavía resultados. Lo más importante es que tú lo veas, ¿no? Y los primeros resultados no son los resultados económicos o los resultados materiales los que se consiguen. Los primeros resultados son esos resultados que tú te sientes de repente una noche en tu habitación, cierras los ojos y agradeces a Dios primero por estar en ese momento, por todo lo que has aprendido, por haberte renovado, por haberte rediseñado, ¿no? Y por tener en tu corazón una esperanza y un sueño, porque hay mucha gente que vive una rutina, ¿no? O sea, todos los días hace las mismas cosas, se levanta de la misma manera, se acuesta de la misma manera y al día siguiente es como un pesar, ¿no? Están esperando que llegue de pronto un momento para ya exhaustos y descansar. Y la mejor forma, creo, de vivir es que tú todos los días amanezcas con el corazón ardiendo por ese sueño que tú quieres lograr, sabiendo que cada día es un paso adelante y camino a ese sueño. Claro, ahora cuando mencionamos 13 años haciendo redes de mercadeo, quiere decir que esos 13 años no han sido, como tú dices, resultados económicos, se podría decir, los resultados ya visibles al negocio, ¿no? Sino que han sido resultados de transformación personal, o sea, ha sido evolucionando en el proceso, ¿no? Y es algo importante porque a veces hay muchas personas que quieren hacer el negocio y se enfrentan con un desafío como, por ejemplo, temen a invertir en ellos mismos, temen invertir en el negocio y después se ponen a pensar cómo consigo el dinero, ¿no? Tengo tanto que pagar, luz, agua, internet. Y sucede que si nos ponemos a pensar la inversión de tiempo que hacen para un empleo que podrías esperar hasta el día 30 que te van a pagar, a venderte un producto en un día, o sea,
literal puedes tener recursos rápidos, ¿no? Sin embargo, esa filosofía o esa idea no se les queda en la mente de las personas, ¿no? Ahora, tú en todo ese proceso, en esos años que has estado teniendo grandes resultados, ¿qué podrías mencionar? O sea, ¿qué otro poder podrías mencionar que ha podido servirte, ¿no? Para poder sostenerte tanto tiempo, ¿no? Y cortar esa barrera, ¿no? Ya cortar esa barrera y decir, ok, ya hasta aquí fue la práctica y ahora hay que empezar a tener resultados, ¿no? Creo que el poder más importante es la resistencia, ¿no? Es resistir a pesar de, o sea, a pesar de los retos, a pesar de las dificultades, ¿no? Es como que de pronto si pongo un ejemplo, creo que sería el gimnasio, ¿no? Mucha gente se matricula al gimnasio, pero realmente de todo ese gran porcentaje que se matricula el primer día al gimnasio, pues emocionado, que quiere tener un cuerpo, no sé, algunos quieren bajar, otros quieren subir, otros quieren tener un cuerpo escultural, no sé. Todo eso tiene que ver con cuánto van a resistir cada día, ¿no es cierto? Y hubo un video que, por ejemplo, me sirvió mucho a mí para entender este tema de la resistencia, ¿no? Que es un video donde dice que es muy fácil construir de pronto un muro, ¿no? Y tú te pones y colocas los ladrillos, ¿no? Pero es más importante que tú coloques cada ladrillo, ¿no? Sabiendo que vas a construir el mejor muro y que hagas que cada ladrillo se coloque de la mejor manera, de manera excelente. Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha marcado en mí durante este proceso, ¿no? Resistir y seguir invirtiendo en mi transformación, ¿no? Por ejemplo, comentarles que desde que yo empecé en la industria y empecé en Teoma, jamás yo me perdí un mastermind. O sea, desde que inicié nunca ha habido un mastermind en el que Rosa Chávez no haya participado, porque entendí que los pensamientos son los que producen nuestros resultados, ¿no? Y que si nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos, definitivamente cambian nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestros resultados. Eso es como una rueda. Entonces yo tengo que nutrir mis pensamientos, tengo que cambiar lo que le estoy ingresando al bagaje de mi mente. Y eso se logra en los eventos, ¿no? Tú ves historias, ves inspiración en otras personas que de repente son como tú o que están viviendo circunstancias más retantes. A veces pensamos que nosotros tenemos la circunstancia más retante del mundo y hay otras personas que en realidad están pasando circunstancias más retantes que las nuestras. Y eso nos hace ver de que realmente es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Es cuestión de tiempo y de mantenerte realmente en el camino, de no dar el paso al costado y abandonar todo, como muy fácil se puede hacer cuando tú quieres tener un resultado rápido y no lo tienes y dejas todo, ¿no? Y mucha gente, de todos los que se matricularon al gimnasio, creo que solamente hay un porcentaje pequeño que son los que realmente llegan a tener el cuerpo que se propusieron tener, porque no es una disciplina que hay que desarrollar igual acá en esta industria también. Claro, hay todo un proceso de cambio que tienen que, o sea, creer primero que lo pueden hacer. Y ahora, Rosita, entonces, cuando ya empieza tu aventura en el tema del network marketing y empiezas ya a ver los primeros resultados, de hecho que te rodeaste de varios mentores, ¿no? De varios guías. De todos esos guías o entrenadores que has tenido, ¿qué significado le podrías decir, ¿no? O sea, no, ¿cómo te puedo decir? O sea, ¿qué mensaje tú sientes que te ha marcado y que te ha hecho una persona diferente? Yo creo que es muy importante tener mentores, ¿no? Saber que nosotros no podemos saberlo todo, ¿no? Primero tener la humildad de que si hay personas que están logrando cosas que tú aún no tienes, es porque ellos hicieron algo diferente, y entender que tú necesitas de esos mentores. Y yo he tenido varios momentos en donde los mentores realmente me han sostenido, me han dado una palabra, me han dado un mensaje, me han aclarado una duda, me han aclarado muchas cosas en mi vida, ¿no? A veces creemos que estamos yendo por el camino correcto y estamos haciendo cosas diferentes que no te van a llevar al camino donde tú vas. Y ahí es donde entra a tallar un mentor, ¿no? Porque un mentor te va a enseñar no desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Quiere decir que él ya caminó por el lugar donde tú necesitas caminar para llegar al lugar donde tú vas a llegar. Y por ejemplo,
algo que a mí me marcó, momentos retantes que atravesaba ya en la industria, porque no todo ha sido color de rosa. Han habido momentos donde he seguido tocando fondo, donde no he tenido resultados, donde me he sentido angustiada, cansada, agobiada, y me he sentido retada, y sabiendo que tengo un equipo y que cómo me paro frente a ese equipo si yo no estoy siendo la persona correcta para pararme frente a un equipo, ¿no? Y por ejemplo, he pasado momentos muy difíciles, y yo reconozco en Giovanna Briceño, es una mentora que me acompañó y me ayudó a encontrar uno de los pilares importantes en mi vida que yo había dejado hace mucho tiempo, ¿no? Y era mi relación con esa parte espiritual, con esa parte tan importante en la vida de un ser humano para poder caminar con esos pies de plomo, ¿no? De fortaleza. Y ella fue esa persona que me guió para poder tener yo ese encuentro, ¿no? Ese encuentro espiritual conmigo misma, con ese poder superior que creo que todos creemos, ¿no? Y que me enseñó realmente el poder de compartir, el poder de dar, ¿no? Tuve momentos retantes en donde ella fue mi sostén, donde ella me sostuvo, donde sentí el calor como si fuera de una madre. Y eso para mí ha sido valioso, ¿no? Y siempre lo voy a recordar y le tengo un especial cariño. Otro momento retante ha sido en el momento de esta carrera. También Roberto también me hizo saber que yo estaba en una zona de confort, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no crecer, ¿no? Y me ayudó mucho en ese momento con mentorías, ¿no? Que si tú quieres hoy tener una mentoría de una persona exitosa, tienes que pagar mucho dinero, invertir tiempo, ¿no? Pero sin embargo en esa industria hay mentores que te regalan el tiempo, ¿no? Que su tiempo es valioso, te regalan su experiencia, su conocimiento. Y el otro momento que también ha marcado durante este proceso de la industria ha sido una conversación justamente contigo, ¿no? Y ese momento no se ha ido de mi mente, ¿no? Y aun cuando he pasado luego momentos retantes en un momento de mi vida, he ido a ese momento, a esas palabras, ¿no? Que es despertar la creencia en nosotros mismos. Y era algo que yo no me había percatado. Nosotros a lo largo de este proceso empezamos a creer en nosotros, pero no siempre es que tenemos la suficiente creencia en nosotros. Esa creencia siempre hay que aumentarla, hay que llevarla a otro nivel. Es como decir, si yo quiero subir al edificio, mi creencia tiene que subir al edificio. Y eso es lo que nos falta para llegar a tener ese resultado, ¿no? Entonces, justo creo, estábamos a puertas de un evento como el que ya vamos a estar pronto, el Mastermind, ¿no? Y me invitas a participar en el evento, como presentadora en el evento, y para mí eso fue muy valioso también, y fue retante porque de pronto tú tienes miedo, te enfrentas al miedo de estar pues ante un público de 2.000, 3.000 personas, y lo primero que te haces, las preguntas primeras es si lo haré bien, ¿no? Si me pararé bien allí, si podré realmente dar la talla de un evento tan importante y como es el Mastermind, ¿no? Y eso ya es algo que te reta. Y luego la conversación en que tú me dices estaba en una categoría intermedia en ese momento en la industria, ¿no? Y ya llevaba casi más de un año en esa categoría, ¿no? Y ya en realidad estaba ya un poco cansada de no poder ir al siguiente nivel. Entonces yo siempre me hacía la pregunta, pero ¿por qué no ir a un siguiente nivel, que en este caso era un oro? ¿No? ¿Qué me falta? Siempre me hacía esas preguntas y no hallaba esa respuesta, ¿no? Hasta que tú me dijiste realmente que yo ya lo tenía todo. O sea, solamente me faltaba, como se dice, el pin nada más. Bastó esa conversación sobre todo que venga de una persona con resultados y al que tú lo ves como un líder, al que tú lo ves como tu mentor, como tu inspiración, para que tú te des cuenta realmente que tú lo tienes todo. Y si alguien te está diciendo que lo tienes todo, no es porque sea un halago, sino es porque realmente esa persona lo cree así. Y ese fue un momento realmente para mí importante porque elevó mi creencia. Y la creencia es algo, como tú lo has dicho, que se puede aumentar de un día para otro, porque es una decisión, ¿no? Yo en ese momento decidí creer
la expresión que tú me dijiste, y en ese momento con las mismas personas que ya venía trabajando en la organización, que me llevaban a ese resultado, que tenía tiempo, con esas mismas personas hicimos el salto cuántico, ¿no? Y no fue un rango, sino fueron 2 rangos. O sea, tú te empiezas a preguntar, pero ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué aparecieron las personas correctas en ese momento? ¿Por qué se dio todo lo que en ese momento se dio? Porque estábamos alineados, ¿no? Con la creencia, con la actitud correcta, con el enfoque y con la acción para poder crearlo, ¿no? Y fue realmente algo que asombroso, que no solamente es valioso para ti, para mí en este caso que tuve el resultado, sino es valioso para muchas personas que están pasando por esa circunstancia, que de pronto están mucho tiempo y no pueden obtener un resultado, y es el tema de creer, ¿no? De creer que realmente tú lo puedes lograr. Wow, sí, fue una experiencia increíble. Hasta ahora me acuerdo de esas conversaciones, los pantallazos, y fue una experiencia muy buena. Yo creo y he estado buscando mucho tiempo formas en las cuales las personas puedan ahorrar tiempo, ¿no? O sea, no pasen todo ese proceso. Y cuando uno quiere ahorrar tiempo, o sea, el hecho es, vas a buscarte un mentor, ¿no? Entonces, el mentor te puede ahorrar años, ¿no? De dolores de cabeza, ¿no? Y te puede solamente concentrar en lo que es más importante y llevarte a ese punto. Lo que a mí, o sea, yo creo mucho en esto de que las personas pueden condensar y controlar el tiempo, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Muchas veces de forma personal. Me acuerdo en una ocasión que me había propuesto, por ejemplo, empezar a patrocinar personas sin tener el apoyo, por ejemplo, de mis patrocinadores. Y en ese momento dije, voy a hacerlo. Y me acuerdo que me propuse la meta y lo que se podía hacer en un mes lo hice en 3 horas. Pude patrocinar a 5 personas en 3 horas, que era algo increíble, ¿no? O sea, no era tan normal. Lo que uno podía hacer era patrocinar a una persona en un día, pero 5 personas en 3 horas fue un logro tremendo. Entonces, desde ese momento, yo siempre me acuerdo cómo han sido esos procesos. Y cuando yo iba hablando con las personas en los eventos, seminarios, tú siempre vas encontrando gente que tiene ese carisma, esa chispa, ¿no? Ese en sus ojos se nota, ¿no? Y eso es lo que yo veía en ti cuando viajaba a Trujillo y te escuchaba en escenario. Yo te veía con el ping ya más alto, ¿no? Yo decía, pero ya lo puede hacer, ¿no? Ya lo puede hacer. Y qué bueno que nos hayamos conectado y haya pasado esto, porque a mí, y demostramos, mejor dicho, demostramos a todas las personas que sí existe un camino corto. Y tu ejemplo ya es una gran evidencia. Bueno, pero ahí en ese momento, Rosa, cuando tú haces el resultado y creces, ¿no? O sea, explota el negocio. Además de la creencia, ¿qué otra cosa sientes más que ha sido un factor de poder que has activado? Yo pienso que a veces creemos que para lograr resultados extraordinarios tenemos que hacer cosas muy grandes, o sea, más grandes de nuestro alcance. Y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas, simples acciones, sino que aumentar la velocidad, ¿no? O sea, hacer más de lo simple. Y es lo que nosotros a veces queremos tener una teoría cuántica, ¿no? Para poder obtener un resultado grande, y no sabemos que haciendo esas mismas cosas lo que cambia es la manera como tú lo transmites, ¿no? Entonces, algo que yo reconozco que activé aparte de la creencia es la pasión, ¿no? Es la pasión que es muy importante en esta industria, porque tú cuando le vas a comentar este proyecto a alguien, pues definitivamente tenemos que estar apasionados, ¿no? Nadie puede decirle a alguien que se suba a un viaje si le dices pues de manera aburrida, ¿no? O sea, tú ya tienes que estar en otra actitud, ¿no? Respirando la pasión. Y eso creo que fue distinto porque hizo que más personas más rápido se puedan unir al negocio, porque eso es algo que las personas lo leen a través de tus ojos, a través de lo que dices, de la manera como lo dices, ¿no? Y hay mucha gente que a veces se preocupa porque dice, yo quiero llegar a tal meta, ¿no? Quiero llegar a tal categoría, no sé. Y tú te preguntas, mucho piensas en el cómo, ¿no? Cuando tú tienes claro el sueño, el cómo aparece.
Y eso en realidad es sorprendente porque aparecen personas, aparecen situaciones, aparecen circunstancias que tú no los imaginas. Porque si realmente tú esas situaciones las empiezas a pensar, ¿cómo voy de 12.000 puntos a 30.000 puntos? ¿O cómo voy a 60.000? ¿O cómo voy a 200.000 puntos? ¿No? Si tú lo piensas eso mentalmente, pues vas a decir, te vas a hacer un mundo, ¿no? Vas a decir, tengo que hacer tanto número de afiliaciones, tanto número de volumen, y eso te crea un caos y te crea miedo y te detiene. Pero cuando tú realmente no piensas en eso, ¿no? Y solamente crees y estás apasionado y haces lo simple, que en este caso era simplemente compartir la oportunidad y ayudar a más personas a compartir la oportunidad, llegas con el mensaje correcto a las personas correctas y las cosas se dan, ¿no? Se dan por explosión. Wow, es increíble porque en realidad el hecho de haber generado ese crecimiento a las personas, es como por ejemplo yo te contaba, ¿no? Dije, en un momento pude patrocinar a 5 personas, ¿no? Pero tú, o sea, tú hiciste o sea, diferente, ¿no? En tu caso fueron días o horas, incluso porque fue parte del cierre. ¿Cuántas personas crees que se han involucrado en ese tiempo? ¿Te recuerdas más o menos una idea? ¿100, 200 personas? Sí, aproximadamente, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, o sea, si tú, por eso te lo repito, ¿no? Si tú lo razonas, antes de, no lo creas. O sea, no lo creas definitivamente, porque entonces en ese, no, es imposible. Tu mente empieza a darte razones para decirte que es muy difícil. Pero si tú dejas de pensar en eso, ¿no? O sea, el resultado, hay una frase que dice, el resultado es importante cuando el resultado realmente es importante. Eso es lo que dice ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que enfocar en hacer la acción, en hacer las cosas correctas, transmitir compasión, estar claro, la creencia, y el resto ya aparece el resultado, ¿no? Entonces hay mucha gente que está muy pegada en obtener rápido ese resultado, está pensando en el volumen, en la cantidad, y dejas de transmitir esa pasión, ¿no? Empiezas a entrar en ansiedad, en angustia, y no es la manera correcta cómo poder conectar con las personas, porque es un negocio, creo yo, de conexión. Claro, y ahí, o sea, pucha, eso es increíble, ¿verdad? Sí, en realidad es increíble, sí. porque tú vives el momento tan aprisa, o sea, las cosas suceden de manera increíble que tú ni siquiera te das cuenta de lo que está sucediendo en ese momento, solo actúas y sigues así tan conectado con esa pasión. Y ya posteriormente al tiempo, bueno, siempre me he seguido capacitando, entrenando, buscando siempre esa transformación, ¿no? Que ya se ha vuelto parte de un estilo de vida. Entonces te das cuenta realmente que todo ya está creado, solamente tú necesitas crearlo, ¿no? Y necesitas estar muy conectado contigo, con lo que estás haciendo, para poder transmitir el mensaje correcto, o sea, tener la intención clara con lo que estás haciendo, ¿no? Y muchas veces, nosotros lo hacemos enfocado en el tema dinero, que es muy importante. Yo no estoy en contra del dinero, es más, el dinero te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando tú vas a hacer algo con una intención correcta de poder ayudar a más personas, de poder cambiarle la vida a esa persona, empiezas a mirarlas a las personas con otros ojos, ¿no? Empiezas a mirar a las personas y empiezas a sentir lo que esas personas están sintiendo, y luego tú te das cuenta que te sientes identificada con esas personas, que tú has pasado por ese mismo momento y te nace algo dentro en el corazón que te dice, ella también lo puede hacer como tú, está en ese momento, hay que ayudarla, ¿no? Y es allí donde se crea la magia, ¿no? Cuando tú estás conectado y quieres ayudar, o sea, tienes esa buena intención de poder generar transformación en el mundo. Y creo que el mundo sería totalmente diferente si todos estuviéramos enfocados en eso, ¿no? En dejar pronto de juzgar a las personas, de etiquetarlas, ¿no? De ponerles una etiqueta, o de solamente ir tras de un beneficio personal, ¿no? Y empezar a pensar en algo colectivo, en algo común. Claro, sí, imagínate ahora o sea, el mismo movimiento que hemos tenido social, económico, el de salud, ¿no? Que de una poca información que se tiene de otro lugar se masifica a través de las redes sociales, y colectivamente la gente lo cree y caminan pensando en eso, piensan en eso, duermen con eso, discuten de eso, ¿no? Su tema del día es sobre ese tema. O sea, al final o lo lleva a un camino positivo o lo lleva a un camino no destructivo progresivamente, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si llegamos a tener esa influencia en las personas para que puedan tener esa idea que lo pueden hacer, todos realmente podrían cambiar
su situación de la noche a la mañana, noche a la ¿no? mañana. Sí, realmente yo he vivido actualmente, ¿no? Situaciones distintas gracias a enfocarme y primero crearlo en mi mente, ¿no? Y siempre lo he compartido porque es algo que yo he vivido, ¿no? Lo he compartido de que yo he querido un futuro, primero he pensado, he tenido claridad del futuro, ¿no? De a dónde quiero llegar, cómo me quiero ver, en quién me quiero convertir, porque el resultado exige que tú seas una nueva persona. Entonces, ¿en quién te quieras convertir? Y tú tienes que sentir esa realidad futura como si ya estuviera acá. Es decir, si ahorita yo tuviera una circunstancia retante, yo tendría que actuar como la Rosa Chávez del futuro, como la Rosa Chávez exitosa, multimillonaria, y reaccionar a lo que hoy estoy viviendo como si ya estuviera en ese futuro, ¿no? Y eso es lo que a veces las personas no entienden. Entonces las personas a veces se quejan, nos quejamos, no tenemos esto, y te enfocas en todo lo que no tienes y dejas de ver todo lo que alrededor hay, ¿no? Dejas de ver, dejas de sentir gratitud por todo lo que en el presente tienes, ¿no? Y con esa actitud, con ese nivel de frecuencia, yo ahora lo llamo con ese nivel vibracional, no atraes lo que tú deseas, al contrario, lo alejas. O sea, tú le estás dando un mensaje al universo, en este caso a la vida, sabes, no estoy lista, no estoy listo para vivir esa vida, porque no estoy siendo la persona de ese momento. Entonces, yo ahora siempre recomiendo que las personas se vean como esa persona del futuro, pero no solo se vean, sino que hoy piensen, sientan y actúen como la persona en la que se quieren convertir. Es como si estuviéramos viendo la película Mi viaje al futuro. En Sí. realidad podemos hacer eso, o sea, la mente juega cosas tan positivas, ¿no? De irte adelante, hacia atrás, vivir en el presente, en el pasado, proyectarte al futuro, o sea, puedes hacer muchas cosas valiosas con tu imaginación, ¿no? Y llevarlas a conducir lo que tú quieres, ¿no? Es increíble. Rosita, entonces, con toda esta experiencia que tienes, un poco para poder expresar a nuestra audiencia, ¿qué poderes tú crees que ellos, o sea, les recomiendas que ellos podrían activar o cómo pueden sacar ese poder interior? Primero tienen que conocer que tienen ese poder, ¿no? Y eso es algo importante que quería comentar, porque yo creo que todos los superhéroes, si empezamos a pensar de pronto en Spider-Man, en la Mujer Maravilla, en todos los superhéroes en los que a ti más te gusten, ¿no? Tú empiezas a pensar, lo primero que identificas en todo en común es que ellos saben que tienen un poder, y ese poder lo ponen al servicio, lo practican, viven ese poder, ¿no? Y hacen pues cosas extraordinarias. Entonces lo primero es que tú reconozcas realmente quién eres, cuál es ese poder de creer en ti que tienes dentro, ¿no? Quién eres realmente como persona. Luego saber a dónde vas a ir, ¿no? Cuál es tu visión, a dónde quieres llegar, ¿no? Y empezar realmente a vivir una vida como esa persona del futuro, ¿no? Ese es un superpoder que quizá si las personas empezaran a trabajar y a practicar eso, los resultados serían impresionantes, porque cuesta que tú estés atravesando un momento retante y tú tengas que pues sonreírle a la vida. Lo normal es que en un momento retante pues no, muchas veces sueltas el control, tienes emociones que no son las mejores, ¿no? Y te echas de repente a llorar o a la queja, ¿no? Pero realmente tú en ese momento retante sacar una versión distinta cuesta, pero si realmente tú lo haces, creo que es el poder más importante que te va a llevar a tener los resultados que tú deseas, que tú anhelas. Wow, excelente, Rosita. En verdad que tiempo ahora nos hace falta para poder platicar muchas cosas, pero me alegra muchísimo que hayamos compartido todas estas experiencias. Yo sé que te mudaste, ¿no? Mire, otro desafío que pasaste, ¿no? Te mudaste, vivías en Trujillo, decidiste venir a Lima, te viniste en una etapa de pandemia, una etapa difícil. ¿Qué aprendizaje puedes tener de eso? Porque ahora ya estás aquí en Lima. Algo curioso, que yo siempre digo que cada vez que tengo un evento con tu persona, siempre cambia mi óptica, ¿no? Desde que me dijiste eso y cambiaron los resultados. Entonces, recuerdo que para ese mastermind, hubo una reunión aquí ¿no? En tu casa, conocí tu casa
y con muchas personas, ¿no? Que estuvimos en una reunión antes del Mastermind, y eso para mí fue inspirador, porque el hecho de verte en otro nivel, de ver el lugar tan bonito donde tú te encontrabas, para mí fue una inspiración importante. Yo luego de eso empecé a soñar con una casa distinta a la que vivía en Trujillo. Yo vivía en Trujillo en un departamento, ¿no? Siempre había vivido en departamentos. Y mi sueño siguiente era poder estar en una casa con jardín, porque pude ver, pues, ¿no? Todo, tu piscina, tus árboles, tu cocina gigante, o sea, me impactó todo, ¿no? Entonces yo, en mi corazón nació, yo también quiero tener eso, ¿no? Y empecé realmente a colocarlo en mis mapas de sueños, y eso literalmente me pasó. ¿Cómo? O sea, el cómo aparece. Por eso, nunca pensé en el cómo. A veces cuando pensamos en el cómo nos detenemos. Y realmente el tomar la decisión de venir de Trujillo fue retante, porque, como ya sabes, tengo 3 hijos, los 3 ya están casi jóvenes, tengo ya 2 que han terminado el colegio, tengo una hija que quiere ser actriz, la otra hija quiere ser cantante, quiere ser modelo, y mi tercer hijo que le gusta la arquitectura y está estudiando arquitectura. Entonces ellas dos, yo necesariamente tenía que venir acá porque esos 2 mundos para ellas estaban acá, ¿no? Y me asustaba la ciudad porque estaba acostumbrada a mi Trujillo, a la vida tranquila, tomar un taxi y estar en 5 minutos en un lugar, ¿no? Y incluso hasta el nivel económico allá es distinto, ¿no? A comerte en un lugar rico y con poco inversión. Y venir a pensar en vivir en Lima para mí era un miedo terrible, porque es una ciudad grande, ¿no? Porque no conozco, porque adecuarte en Lima, saber cómo te vas a ir de aquí a un lado, ¿no? Si de repente en ese camino largo el taxi está más caro y todo, ¿no? Era un montón de cosas, muchos miedos, ¿no? En ese momento, pero entendí que tenía que hacerlo, que ya no solamente tenía que pensar en mí, sino tenía que pensar en mis hijos, ¿no? Yo ya tenía ya mi vida hecha profesionalmente y todo, ¿no? Y tener sobre todo en ese momento este modelo de negocios que me permite pues irme de aquí para allá y sin tener que montar una oficina, ¿no? Aquí también en Lima vine a emprender. Era también un sueño, y hoy estoy viviendo parte también de ese sueño, era tener un albergue, ¿no? Y ese es un sueño para el que estoy hoy también trabajando. Y bueno, tomé la decisión de venir con mis hijos, estoy en un lugar que me gusta estar, en un lugar en el que agradezco a Dios cada día que me levanto, porque esos eran los días que quería tener, ¿no? Y quería ver a mis hijos felices, a mis hijos tranquilos, sin la preocupación que teníamos antes, sin esos miedos de ellos por su futuro, ¿no? Y creo que la vida nos permite las cosas que realmente nos merecemos, si es que realmente nos transformamos en las personas correctas y si trabajamos para lograr esas cosas, ¿no? Creo que todavía no he hecho nada todavía en la industria. Es una industria que amo, porque si a mí alguien me preguntara qué significa para ti la industria de redes de mercadeo o qué ha significado en tu vida, para mí ha significado la transformación. La mujer que soy yo hoy no es la mujer de hace 13 años, ¿no? Una mujer, como te comenté, con muchos miedos, con una autoestima muy baja, con una creencia cero, ¿no? En mi persona, sin metas, sin visión, quebrada económicamente, quebrada emocionalmente, a hoy poder tener una vida diferente. De hecho, he vuelto a rehacer mi vida, encontré una persona que yo había creado en mi mente, con toda esa transformación que viví, entendí que lo que tú tienes, lo que creas en tu mente es lo que creas en tu vida. Y a veces es importante, cuando tú vas a tomar las decisiones en respecto a la pareja, de quién es la persona que te va a acompañar. Y a veces no nos enseñan en la escuela a pensar en esa persona. Y yo empecé a pensar en la persona que quería para mi vida, con los valores, con todo lo que esa persona tenía que reunir para acompañarme en esta próxima etapa de mi vida. Y eso literalmente fue lo que pasó. Wow. ¿No? Y hoy tengo una excelente relación con el padre de mis hijos, que era una relación muy tóxica. O sea, normalmente las parejas creo que terminan y se acaba todo y viven peleados, ¿no? Nosotros hemos creado un círculo, ¿no? De confianza, de comunicación. Él
él puede llegar a casa, ¿no? Actualmente con mi pareja actual. Entonces los niños están tranquilos porque pueden disfrutar de su padre, pueden disfrutar también de mí en un ambiente que realmente ellos se merecen, ¿no? Y eso realmente se logra cuando tú te transformas, cuando tú creas los niveles de comunicación correctos, cuando trabajas en ti y eres la persona que dices ser, ¿no? Cuesta, te vas a caer, muchas personas no lo van a ver bien, pero lo más importante es cómo tú te ves, cómo te sientes, cómo se siente tu familia. Y si mis hijos están felices, yo voy a estar mucho más feliz. Incluso el año pasado, cuando nos mudamos acá ya a vivir con mi pareja, pasó algo impresionante que tocó mi corazón y lo voy a compartir por primera vez. Mi hija, la de 13 años, la última, ella venía ya, yo tenía ya 4 años de relación a distancia con mi actual pareja, y mi hija siempre venía pidiendo en sus cumpleaños que su papá y que mi pareja pudieran en algún momento encontrarse y poder tener una relación sana y poder tener una convivencia así, normal. Y eso pedía cumpleaños tras cumpleaños cuando pagaba las velitas. O sea, ella no lo decía. Y el año pasado se dio ese encuentro, ¿no? Se dio ese encuentro entre ellos. Hoy tenemos una súper relación, ¿no? Son amigos y mis hijos están tranquilos, felices, ¿no? Porque ya no hay ese miedo si voy para acá, si voy para allá, ¿no? Normalmente los hijos son los que más llevan la peor parte. Y mi hija en ese momento, cuando se dio eso, lloró porque me dijo: mamá, he venido pidiendo 3 años que en mis cumpleaños el deseo que yo pedía era este momento, ¿no? Y eso wow. Realmente es, cosas maravillosas empiezan a suceder en tu vida cuando wow. trabajas mucho, ¿no? en tu manera de pensar. Wow, gracias, Rosita. La verdad que ha sido impresionante, amigos, escuchar a Rosita toda esta experiencia, miren, de sus primeros desafíos, todo el proceso de crecimiento, cómo ha podido alcanzar los niveles más altos y ahora estar viviendo una vida tranquila, pues eso es algo que es que admirar. Así que hemos tenido en esta ocasión a Rosita Chávez, que nos ha platicado prácticamente toda su historia, realmente muy poderosa, y estamos muy contentos porque el 7 y 8, Rosa, tenemos un evento que es el Hero Master. Vamos a presentar a nuestros speakers internacionales, ¿sí? Ellos son multimillonarios y van a estar con nosotros, nos van a enseñar mucho. Así que una invitación breve para ellos, para invitarlos a que estén en ese evento maravilloso. Invitarlos a ustedes, amigos, a que realmente estén presentes en este Go Mastermind. Si yo hoy reconozco mi transformación, justamente ha sido a la sumatoria de todos esos eventos. En esos eventos siempre están personas extraordinarias que tienen resultados espectaculares que seguro tú y yo queríamos tenerlos. Personas que han logrado cosas importantes en su vida y que realmente cada vez que yo he estado en un Go Mastermind, esas personas han tocado mi corazón. O sea, esas personas han dicho una frase, han hecho algo en esa transmisión que me han permitido a mí una nueva mirada, un nuevo rediseño, un nuevo cambio, algo que de repente hoy tú no sabes y que vas a aprender allí, y que eso va a significar que tú realmente puedas tener un salto cuántico. Tú decides realmente si quieres hacer un gran cambio en tu vida, tienes que cambiar la información que va a llegar. Y ese es un evento de alto valor, de altísimo valor, que no te lo puedes perder. Excelente. Bueno, amigos, quedamos así. Gracias por este momento especial. Les mando un abrazo tremendo y nos vemos en la siguiente edición de Hero Master. ¡Chao!